Ya, vamos a resolver el ejercicio número 2 de la práctica. Nos dice lo siguiente: dos cargas eléctricas iguales, ¿ya? Y tenemos aquí el valor de la carga eléctrica. Generan una fuerza de 200 newtons, eso es la F. Calcular la distancia, me está pidiendo la distancia entre las dos cargas. Listo, voy a anotar los datos. Primeramente voy a anotar las cargas eléctricas, ¿no? Voy a anotar por acá. La carga eléctrica 1, según el enunciado, es este valor, 4 micras, ¿no? Vamos a anotar, por lo tanto, acá 4 microcoulombs. La carga eléctrica número 2 es igual, porque nos dice que las dos cargas eléctricas son iguales, ¿no? Por lo tanto, la carga eléctrica número 2 tiene el mismo valor, 4 microcoulombs, ¿no? Ya tenemos entonces las dos cargas eléctricas. Luego nos está dándonos por acá la fuerza, 200 newtons, F, ¿no? Fuerza en este caso, F va a ser igual 200 newtons. Ya tenemos por acá. Luego nos pide calcular la distancia, es decir, la letra D es la interrogante. Eso es lo que debo calcular. ¿Ya? Ya están los datos, no tenemos más datos. Ahora, a partir de estos datos, debo realizar el proceso de análisis, ¿no? El siguiente paso sería verificar el sistema internacional. Debo verificar el sistema internacional. Aquí lo tengo. Fuerzas deben ser en newtons. Efectivamente, está perfecto, no hay ningún problema. Todas las cargas eléctricas deben ser coulombs. En mi caso están en coulombs, pero tenemos ese prefijo de la micra. Sabemos que la micra vale 10 a la menos 6, por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazar ese valor. Entonces, tendríamos la carga 1 sería 4 por 10 exponente menos 6. Y aquí vamos a mantener lo que es la unidad de medida de coulombs, ¿no? Y lo mismo vamos a realizar abajo. Esto vale 4 por micra vale 10 a la menos 6 y finalmente coulombs. Ya está. Ahora, siguiente análisis sería de la distancia, debe ser metros. Nosotros no tenemos la distancia y recién lo vamos a calcular. Pero una vez que ya tengamos el resultado, la distancia automáticamente le vamos a convertir, bueno, vamos a poner la unidad de metro en el sistema internacional. Y finalmente la constante, 9 por 10 a la 9, es un valor fijo, lo voy a anotar por acá. Aquí lo voy a anotar, no la constante que siempre vamos a utilizar en el sistema internacional sería 9 por 10 a la 9, ¿no? Es ese valor que voy a utilizar. Ya están los datos. Ahora voy a pasar a gráfico. Tenemos igual dos cargas eléctricas, por lo tanto, esta es la primera y lo vamos a copiar. Este va a ser la segunda carga eléctrica y vamos a poner los respectivos nombres, ¿no? Este sería la carga eléctrica 1 y este sería la carga eléctrica 2. Si nos fijamos, si son iguales, ambos, por lo tanto, tienen el mismo signo. Vamos a suponer que ambos son positivos, ambas cargas eléctricas son positivas. Por la segunda ley, la ley cualitativa de la electrostática, sabemos que signos iguales se repelen, ¿no? Hay una fuerza de repulsión. Por lo tanto, la fuerza se graficaría en esta dirección, ¿no? Hay una fuerza de repulsión entre ambas cargas eléctricas. Y esa es justamente la fuerza que debemos calcular. O bueno, tenemos la fuerza, perdón, deberíamos calcular la distancia. Ambas cargas eléctricas están separadas una cierta distancia, ¿no? De aquí a aquí están separadas una cierta distancia y esa es la distancia que sí, esa es la que debemos nosotros realizar el cálculo. Nosotros utilizamos la letra D para representar la distancia. Entonces ya tendríamos ahí nuestro gráfico. Ahora voy a pasar a la resolución. Vamos a utilizar la única fórmula que tenemos hasta el momento, que es de la fuerza eléctrica. La voy a copiar. Tendremos acá entonces F va a ser igual. Tenemos constante, carga 1, carga 2. Y aquí vamos a anotar la distancia. He copiado la única fórmula que tenemos de la fuerza eléctrica. De esta fórmula debo despejar la distancia, porque es lo que nos pide calcular. Entonces, aquí abajo vamos a anotar despejando. Vamos a despejar lo que es la distancia, porque es lo que necesitamos. Y vamos a hacer un proceso matemático, ¿no? De despeje, transposición de términos, ¿no? En álgebra. Esta expresión que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces, esta expresión que está aquí dividiendo vendría aquí a multiplicar. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Fuerza se va a mantener y aquí viene a multiplicar la distancia, ¿no? Ahí viene a multiplicar, todo con exponente incluido.
Y en el otro miembro de la ecuación simplemente nos va a quedarnos el denominador, ¿no? Tal como está. Luego, esta fuerza que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener acá distancia al cuadrado, va a ser igual. Esta expresión se va a mantener, ¿no? Entonces no va a cambiar. Entonces vamos a copiar y esta fuerza sí va a pasar a dividir. Por lo tanto, aquí vamos a poner la división y aquí vendría a dividir la fuerza, ¿no? Pasa a dividir. Por último, este exponente también tenemos que despejarlo, ¿no? Pasa como raíz cuadrada. Ese exponente pasa como raíz. Por lo tanto, me va a quedar la siguiente expresión. Tendríamos aquí que la distancia va a ser igual. Toda esta expresión la vamos a mantener porque eso no va a cambiar, se lo copia. Y este exponente cuadrado pasó como raíz, eso es lo único que se va a adicionar, ¿no? Aquí entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener una raíz cuadrada. Listo. Por lo tanto, ya tendríamos ahí la fórmula. Esta es la fórmula para calcular la distancia. Hemos hecho un despeje, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es reemplazarlo. Por aquí me voy a anotarme reemplazando. Todos los datos ya lo tenemos. Vamos a anotar, por lo tanto, lo siguiente, ¿no? La distancia va a ser igual. Aquí tendríamos la raíz cuadrada, no es así, pero primeramente voy a anotar el valor de la fracción y ahí vamos a ir reemplazando. Vamos a tener cuidado de que cada valor lo voy a anotar en un paréntesis, ya en el caso de que sea necesario, y solamente números, no unidades de medida, ya porque ya hemos homogeneizado los datos al sistema internacional. Entonces, lo primero que debemos anotar dentro de la raíz es la constante. La constante tiene este valor fijo, ¿no? Lo vamos a copiar en un paréntesis, ¿ya? Para poderlo diferenciar. Paréntesis, anotamos 9 por 10 exponente 9. Ya está la constante. Luego viene la carga 1 y la carga 1 tenemos aquí el valor. Lo voy a copiar en un paréntesis también. 4 por 10 menos 6. Y cerramos el paréntesis. La carga 2 es el mismo valor porque ambas cargas eran iguales, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es copiar esto y lo voy a copiar por acá. Ahí más o menos, bien ajustadito para que ingrese. Ya hemos copiado, bueno, hemos reemplazado los valores del numerador. En la parte de abajo dice F, nuestra F que tenemos en los datos vale 200 y vamos a reemplazar solamente el número, reitero, 200. Y finalmente, ahora sí, debo poner la raíz cuadrada, ¿no? Ahora sí, de 100 lo vamos a poner la raíz cuadrada. Ahí vamos a ir anotando la raíz cuadrada. Hasta el final, ¿no? Ya tenemos la raíz cuadrada. Y nos vamos a ayudar ahora con la calculadora para sacar el valor final. Tendríamos entonces, no, raíz cuadrada, fracción, primer paréntesis, 9 por 10 a la 9, cerramos paréntesis, segundo paréntesis, 4 por 10 a la menos 6, tercer paréntesis, 4 por 10 a la menos 6, bajamos al denominador, ponemos 200 y ya está todo. Ponemos igual, ese es el resultado. No tenemos un resultado que tiene varios decimales, ¿no? En este caso voy a tomar hasta el decimal tercero, ¿ya? Es decir, 0.026, pero aplicando redondeo sería 27, ¿no? 0.027. El resultado que hemos obtenido 0.027, ¿no? Aplicando el redondeo, reitero, ¿no? Por lo tanto, ya tengo la distancia, 0.027, la unidad de medida. Dijimos que al final vamos a poner metro, ¿no? Que sería la unidad de medida del sistema internacional. Por lo tanto, aquí le vamos a adicionarle metro. Y con esto ya habríamos acabado lo que nos pedía calcular en el ejercicio. Puede ser que en algunos casos nos pide las distancias en centímetros, ¿no? Podríamos convertir, pero en este caso no especifica. Estamos calculando utilizando el sistema internacional y este sería el resultado, por lo tanto.